Muy bien, vamos a estar viendo la palabra del Señor. Les invito a que abran la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Si usted no trajo Biblia, puede levantar la mano y ahí un anfitrión le va a hacer llegar una Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 14. Los chicos de GAP pueden subir. Hoy es el cierre de GAP. Chicos de 12 y 13 años, salón 406. Allí los están esperando. Bien, solo un versículo, versículo 14, dice de la siguiente forma: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelvo a leerlo. Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, como dicen por ahí, llegó la Navidad, y yo les confieso una cosa: a mí me encanta la Navidad, de verdad. Yo creo, hay gente que no, bueno, respetable, ¿no? Respetable. Hay gente que dice, no, la Navidad, pero a mí me parece muy chévere, me parece un tiempo agradable, un tiempo bonito. Es un tiempo para disfrutar con familiares, con amigos, para tener buenas conversaciones, buenas visitas, buenas comidas, y cuando termina el año y comienza enero, ahí se ve el fruto de las buenas comidas, ¿verdad? Ahí comienzan las dietas, pero es un tiempo muy bonito, muy lindo, en torno a la familia, a la comida y a tantas cosas. Pero aunque es un tiempo tan agradable, debemos tener siempre presente el significado de la Navidad, el verdadero significado de la Navidad, que no es otro más que celebrar la venida del Verbo de Dios a la tierra. Celebrar. Cuando uno en Navidad le preguntan, ¿y usted qué está celebrando? Porque la gente celebra en Navidad. Pues estamos celebrando la venida del Verbo de Dios a la tierra. Eso es lo que se celebra realmente en Navidad. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿El 24 de diciembre a las 12 de la noche? No ocurrió eso. No es, algunos como así toda la vida engañados. No. El 24 de diciembre a las 12 no ocurrió. Algunos han dicho que fue en septiembre, por ahí, por algún día de septiembre tuvo que haber sido. Yo imagino que el 14 de septiembre tuvo que ser. Yo sabía que algo especial había en mí. Algunos dicen que fue en septiembre por algunos estudios, pero lo más interesante es lo que ocurrió aquella noche, independiente si fue el 14 o el 15, pero por ahí tuvo que haber sido. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Qué pasó esa noche? Es lo que nos motiva y lo que nos invita a celebrar lo que ocurrió aquella noche misteriosa, poderosa, mágica en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó aquella noche? Es lo que nos invita. Y precisamente el evangelista Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, nos habla de eso, de lo que ocurrió aquella noche. Él nos habla acerca de la encarnación del Verbo de Dios, el Verbo hecho hombre. Y al respecto destaca tres aspectos importantes. Primero, su naturaleza. Segundo, su realidad histórica. Y tercero, su gloria. De eso es de lo que vamos a estar hablando en estos minutos. Primero, su naturaleza. La naturaleza del Verbo hecho hombre, lo primero que vamos a ver. La naturaleza del Verbo hecho hombre. Dice el versículo en la parte A: y el Verbo se hizo carne. Simplemente esa frase: y el Verbo se hizo carne. La expresión el Verbo señala la naturaleza divina de Jesús, la naturaleza divina del Señor. El Verbo, el Logos, señala la naturaleza divina de Él. Juan enfatiza la deidad de Jesús en los primeros versículos del Evangelio.
Hemos leído el versículo 14, pero en el verso 1 del capítulo 1, Juan enfatiza la naturaleza divina del Verbo, es decir, de nuestro Señor Jesús. Dice, en el principio ya existía el Verbo, la preexistencia de Cristo Jesús. En esta Navidad estamos recordando y celebrando el nacimiento de nuestro Señor, pero hay que tener bien presente que Él ya existía desde el principio, desde la eternidad. Es decir, Juan nos muestra aquí la preexistencia del Verbo. El Verbo estaba con Dios, dice el versículo 1 del capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. ¿Cómo compartía el Verbo mismo? Es decir, nuestro Señor Jesús compartía la existencia con el Padre. Él era parte de la Trinidad desde un principio. Es decir, no fue que el Verbo nació aquella noche, no, ya existía desde el principio. Dice, y el Verbo era Dios, la deidad, la divinidad del Hijo de Dios desde el principio, el creador de todas las cosas. Orábamos con Olguita Colosenses, que nos habla del creador de todas las cosas, Cristo, desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, creador y sustentador de todo cuanto existe. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él, del Verbo, todas las cosas fueron creadas. Sin el Verbo, nada de lo creado llegó a existir. El creador de todo cuanto existe estaba aquella noche, que no sabemos qué día de septiembre pudo haber sido, estaba llegando a esta tierra y tomando la humanidad, tomando la humanidad. La segunda expresión que encontramos allí es se hizo carne, el Verbo que habla de la divinidad, pero luego dice se hizo carne. Esta expresión se refiere a la humanidad de Jesucristo. Jesús no se hizo tan solo un cuerpo a semejanza o apariencia de hombre, como algunos pretenden hacerlo entender, que Jesús no fue realmente un hombre, sino una apariencia, una imagen, una especie de ser humano, pero no lo fue. No, eso es mentira. Tampoco es correcto pensar que fue Dios que se apoderó de un ser humano y puso su divinidad allí. No, algunos han pensado que Jesús era un hombre bueno, justo, y Dios se apoderó de ese hombre bueno y justo y puso su divinidad sobre él. Esto no es correcto, esto no es así. Lo que realmente podemos entender cuando hablamos de la naturaleza humana del Verbo es que el Señor fue completamente humano, realmente humano. No había duda de la humanidad de Él, 100% humano fue el Señor. Esta afirmación es hecha por Juan en este versículo 14 para contrarrestar algunas herejías del siglo I. Algunos en el siglo I estaban diciendo precisamente esto, que Cristo no había sido un hombre 100%, que había sido una especie de ser parecido a los hombres, pero que no había tomado la naturaleza nuestra propia, 100% la naturaleza humana. Estos hombres eran los docetistas y la herejía era el docetismo. Ellos decían que Cristo no había tomado cuerpo humano realmente. Juan en este evangelio y a partir de todo el evangelio trata de debatir y de contrarrestar esta herejía del siglo I. Juan en su evangelio da múltiples evidencias de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, nos muestra que nuestro Señor Jesús se cansó, estuvo cansado, Juan 4:6. También nos habla de que tuvo hambre, tuvo sed, Juan 4:7. Tristeza también. Encontramos a Cristo incluso en este evangelio llorando ante la partida de un ser cercano. Alegría expresa Juan en su evangelio, incluso la muerte física también está allí. Evidencias para demostrarnos la humanidad total de Cristo. No que fue una especie, sino que realmente el Verbo se hizo hombre, se hizo carne 100%. Algo que hay que dejar muy claro en esto es que aunque el Verbo se hizo carne, no dejó de ser Dios, no dejó de ser Dios. Porque otras personas afirman que lo que hizo Dios fue que mutó, es decir, que pasó de la divinidad a la humanidad, y esto no es correcto. Cristo se hizo hombre sin dejar un solo segundo su divinidad, de ser su deidad, no la dejó por un solo segundo. 100% divino, 100% hombre.
No dejó la divinidad para hacerse hombre, la mantuvo todo el tiempo desde su nacimiento hasta su muerte. Fue 100% divino, Dios, y 100% hombre también. Este es un misterio y es bien interesante. En otra ocasión podríamos hablar un poco más de cómo fue que mantuvo esas dos naturalezas en su vida, el Señor, a partir de toda su vida y todo su ministerio. La maravilla de la encarnación consiste en que Dios, el Verbo, sin dejar de ser Dios, también fue plenamente hombre, y las dos naturalezas, divina y humana, consistían a Él. Es una maravilla esto, absolutamente. Por eso empezamos diciendo que lo que ocurrió aquella noche fue una maravilla, un misterio, un milagro. Por eso la salvación la concebimos nosotros como el milagro de la salvación. Que Dios mismo se haya hecho hombre es un milagro solo efectuado por el Señor, solo efectuado por Dios. En esta Navidad debemos enseñarle esta verdad a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes. Es urgente hacerlo, urgente. Y yo me imagino que usted está pensando, ¿y cómo le enseño yo esto tan complicado? ¿Cómo yo le enseño a un niño que Dios se hizo hombre y mantuvo su naturaleza divina y se hizo hombre sin perder su naturaleza divina? Que lo que estamos celebrando aquí no es una fiesta más, no es una fiesta que conmemora simplemente el término de un año, nada, que estamos celebrando que Dios mismo se hizo hombre. ¿Cómo enseñarle esto a los niños? ¿Será que es posible? Nos contaba en el primer servicio que hace unos días estaba hablando con Mati, mi hijo, tiene 5 años, y estábamos teniendo una conversación y él me dijo, papá, Dios solamente está en la imaginación. Dios es en la imaginación. ¿Cierto que Dios es imaginario? Me dijo. Y yo le dije, ahora, ¿qué le respondo? Me dijo, ¿cierto que Dios es imaginario? Le dije, no, gordo, Dios no es imaginario, Dios es real. Lo que pasa es que no lo podemos ver con estos ojos, pero lo podemos ver con los ojos del corazón, le dije. Y él dijo, ya, el corazón no tiene ojos. Yo dije, buen detalle. Entonces corrijo, le dije, no lo podemos ver con estos ojos, pero lo podemos sentir con el corazón. Y él dijo, ya. Yo dije, yo creo que lo dejé más confundido. Pasó unos días y luego se acercó y me dijo, papá, Iron Man o Spider-Man, no me acuerdo. Spider-Man es imaginario, me dijo. Es imaginario. Es inventado. Pero Dios es real. Y ¿sabes qué, papá? Me dijo, enseñándome, ¿no? Me dijo, no lo podemos ver con estos ojos, pero lo sentimos con el corazón. Y yo dije, ve, ahí ya está el reemplazo. Podemos enseñarle estas verdades y necesitamos enseñarle estas verdades a los niños. Los niños tienen que crecer sabiendo la verdad. Y la verdad es que Dios se hizo hombre, punto. Y sin perder su divinidad, asumió toda humanidad. Y eso es lo que celebramos en Navidad, no es otra cosa. Y los niños deben entender eso. Una buena forma para hacerlo es a través del pesebre. El pesebre nos permite ilustrarle a los niños, a los jóvenes, las escenas bíblicas, los relatos de la Navidad. Es muy difícil hacerlo desde el árbol de Navidad, aunque a mí me encantan los árboles, son muy lindos. Ahí hay una especie de árboles de Navidad. Pero desde el pesebre, podemos hacerlo y enseñarle desde pequeños a los niños la realidad de los acontecimientos y los conceptos bíblicos. Ellos deben aprenderlos, deben aprender esta realidad. Como creyentes podemos llenarnos de esperanza sabiendo que tenemos un sacerdote que sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser divino, experimentó nuestros quebrantos, nuestras debilidades, por lo cual podemos acercarnos a Él confiadamente. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sacerdote, sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra esperanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Cristo haya traspasado los cielos, que el Verbo haya traspasado los cielos, y sin dejar su divinidad, y se haya hecho como uno de nosotros, y haya experimentado nuestros quebrantos, nuestras debilidades, nos tiene que llenar de profunda, profunda esperanza. ¿Por qué? Porque podemos venir a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, se hizo humano como cualquiera de nosotros y vivió 100% en nuestra condición humana. Podemos venir a Él confiadamente y alcanzar en Él misericordia y hallar gracia. La misericordia del Señor puede llegar en medio de nuestras debilidades porque Él experimentó las mismas circunstancias que nosotros experimentamos a diario. Hay misericordia y hay gracia en Cristo Jesús. Cada vez toma más fuerza pensar que Jesús fue un hombre común y corriente, el cual solamente Dios eligió para llenar o posar su divinidad. Debemos tener cuidado con esta enseñanza que hoy abunda en los medios de comunicación, en los canales de televisión. Hace unos días estaba viendo una serie sobre Jesús, muy publicitada, y yo estaba viéndola ahí y de repente me llamó muchísimo la atención porque lo que quería ilustrar era este concepto. El Jesús que mostraban en la serie o en el documental era un Jesús que no sabía quién era y que por casualidad se va encontrando y dice: oiga, ¿yo era Dios entonces? Uy, mire, un milagro. ¿Y yo por qué hago estos milagros? ¿Será que es que yo? Estos los llamo yo los Cristos o el Cristo de la posmodernidad. El lenguaje, el pensamiento posmoderno quiere por todo lado, con toda fuerza, quitar todo lo sobrenatural del relato bíblico. Todo para el pensamiento posmoderno es un mito y nos están vendiendo un Jesucristo, un Cristo que era un hombre como cualquiera que se encontró como las novelas mexicanas, ¿las han visto? La niña que lavaba carros y de repente una herencia y ella: ¿yo qué hago aquí en esta casa tan bonita? Algo así. Cristo por casualidad se topó con la divinidad. Eso es una mentira muy grande y debemos tener cuidado con lo que vemos, incluso por los canales de ciencia, porque son los que promueven muchas veces estas ideas falsas acerca de nuestro Señor Jesucristo, que caen muy bien en la mente del hombre posmoderno, que no quiere ver nada sobrenatural y que solamente quiere buscar en la razón las respuestas a los relatos. Hoy desde la teología algunos maximizan la divinidad de Cristo y descartan su humanidad, el Cristo de la divinidad, el Dios, pero lo humano lo descartan. Otros desde la teología y desde los púlpitos exaltan la humanidad, la maximizan y descartan su divinidad. Ninguna de las dos podemos hacer. Debemos mantener firmemente el concepto de que Dios, Cristo, el Verbo de Dios, fue 100% Dios y 100% hombre. Sin esa condición, la salvación no tendría validez. Solamente hay salvación y hay rescate porque Dios se hizo como nosotros en toda la totalidad y por eso hay una salvación confiable, una salvación confiable. Cristo murió en su totalidad y Dios lo resucitó y esa es nuestra esperanza. Segundo aspecto que encontramos en el versículo 14 de Primera de Juan tiene que ver con su realidad histórica, es decir, la realidad histórica del Verbo hecho carne. Dice el término: y habitó entre nosotros, versículo 14, parte B. Esta expresión se debe leer acompañada del versículo 1 que ya vimos, el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. En el versículo 1, capítulo 1, dice que el Verbo habitaba ¿dónde? Con Dios. El Verbo habitaba con Dios, es decir, tenía morada con Dios. Y el versículo 14 dice que el Verbo habita ¿dónde? Con nosotros, con nosotros. Es muy interesante ver cómo el Verbo que habitaba con Dios ahora habita con nosotros. La palabra habita no es otra cosa más que hizo su vivienda aquí en medio de la humanidad.
levantó un campamento, es más o menos la definición de esa palabra habita. Levantó campamento, puso una casa para vivir en medio de nosotros. El Verbo de Dios puso casa en medio nuestro. Ese concepto de levantar una tienda o una casa era bastante familiar para los lectores del primer siglo, judíos, porque ellos deambularon por el desierto y Dios les pidió que construyeran una tienda, un tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía como objetivo que el mismo Señor habitaría allí. La presencia de Dios estaría en ese tabernáculo que ellos construirían. Dios vendría a habitar en medio de ellos. La Shequina de Dios en el hebreo estaría presente con el pueblo de Israel. Es la misma figura que encontramos aquí. Ahora Dios en Jesús, el Verbo, construye ese tabernáculo, esa tienda en medio nuestro, en medio de toda la humanidad, para vivir en medio nuestro, para vivir en medio de nuestra cotidianidad. Mateo describe esto de una forma maravillosa. Él describe el Emanuel. Si vamos al Evangelio de Mateo, encontramos Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios habitando en medio nuestro. El milagro de la salvación. Dios mismo se hace hombre y habita en medio nuestro. Vive como cualquiera de nosotros. Vive, se hace uno con nosotros. Irrumpe milagrosamente la historia del mundo. La historia del mundo va así. Y con el acontecimiento Cristo, la historia se cambia. Dios irrumpe en la historia de la humanidad con este milagro de la encarnación. Cristo entonces es histórico y hay evidencias de la historicidad de nuestro Señor. Él está con nosotros, es un personaje real, nace en un pueblo real, en Belén de Judea. Tiene una familia real, papá, mamá, padre adoptivo, mamá, hermanos, primos, tíos, la Biblia lo registra. Se comunica a través de idiomas como nosotros nos comunicamos. Él probablemente el hebreo, el arameo eran sus lenguas. Vive costumbres de la cultura de su tiempo, fiestas patrias, ceremoniales, rituales, todo lo que había para el tiempo. Tiene amigos, conversa, estudia. Tiene una nacionalidad, es hebreo también. Un trabajo, es carpintero. Es decir, Cristo es un personaje 100% histórico también, realmente histórico. Vivió, fue real en medio nuestro. Lo que Juan está diciendo entonces, con las evidencias que él pone de la historicidad de Cristo en su evangelio, es que el logos de los filósofos es el Jesús de la historia. Es el Jesús de la historia, es un Jesús real, real. El que habitó desde el principio, habita por fe hoy en medio de nosotros. Pero la pregunta podría ser, ¿Cristo realmente habita en nuestro corazón? Hemos visto que Él, que habitaba con Dios, vino a habitar al mundo. ¿Habita realmente en mi vida, en mi corazón? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos en Navidad. Realmente el Dios de la historia, el Dios que irrumpió en la historia, ¿irrumpió ya en mi vida también? O me gusta escuchar que Dios irrumpió en la historia, fantástico, pero ¿irrumpió en mi vida? ¿Irrumpió en tu vida? ¿Milagrosamente cambió, transformó tu historia? ¿Levantó un campamento, una carpa para habitar en tu corazón, en tu vida? Cristo, el Cristo que se hizo carne, ¿vive en ti realmente? ¿Tiene una morada, una vivienda en tu vida, en tu corazón? No basta solamente con escucharlo y recordarlo en Navidad. Debemos asegurarnos de que esto sea una realidad. Si tú has venido por primera vez hoy aquí y quizá tú no estás seguro de que Cristo habita en ti, que Cristo ha levantado un campamento, una vivienda en tu vida, hoy tienes que rendirte al Señor con urgencia y decirle: yo no quiero salir hoy de esta iglesia, yo no quiero salir hoy de este lugar sin la seguridad
de que Cristo, el Verbo hecho carne, habita poderosamente en mi corazón. Tú puedes decirle hoy: Señor, irrumpe en mi vida, en mi historia, entra, cámbiala, transfórmala. No puedes salir hoy de aquí, es necesario. Este es el significado, el sentido de esta Navidad que nosotros celebramos. En la familia podemos enseñar a nuestros hijos el significado real de la Navidad, diciéndoles y enseñándoles cómo Dios de verdad quiere habitar en nuestras vidas y en nuestras familias. Nuestros chicos tienen que entender que el sentido de la Navidad no está solo en ver las luces, lo hermosas, o en entender los pesebres, sino en asegurarse que el Cristo que se hizo hombre, el Verbo que se hizo hombre, vive en el corazón de ellos. Ayudemos a nuestros hijos, a los jóvenes, a entender esta verdad, para que ellos hagan suya la vida eterna, es decir, hagan suyo el que Cristo habite por fe en sus corazones. El mundo de hoy duda de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el mundo de hoy duda de todo, y especialmente duda de todo lo que es bueno, puro y santo. El mundo de hoy, de lo único que no duda es de lo que debería dudar. Y por si les quedó alguna duda, les voy a repetir. El mundo de hoy, el mundo posmoderno, duda de todo lo que es bueno, puro y santo. Pero de lo único que no duda es de lo que debería dudar. Tantos temas que surgen hoy en el mundo, de los cuales deberíamos dudar, pero de esos no se duda. Lo único que el mundo de hoy duda es de lo bueno, puro y santo. De lo bueno, puro y santo. Duda de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, la pone en tela de juicio. Cristo no fue un personaje histórico para muchos hoy en día. Fue el motivo de la imaginación, fue el motivo de la leyenda, nada más. Pensar que Jesucristo, el hombre que partió la historia en dos, el hombre que partió la historia en dos, ¿no existió? Es un absurdo. La sola frase es absurda. Que el hombre que partió la historia en dos, antes y después de su nacimiento, ¿no existió? ¿No es histórico? Es un absurdo completo que el mundo de hoy cree, pero es totalmente absurdo. Debemos cuidarnos de la teología del querigma. Les voy a explicar qué es eso. La teología del querigma es muy sutil y está en los colegios y en las universidades. ¿Qué dice la teología del querigma? ¿Y qué dicen los profesores de religión, algunos de ética, de filosofía, sobre esto? El personaje Cristo Jesús es supremamente interesante. Es súper interesante. Y sobre todo, lo que dijo es tan interesante. Sus dichos, su mensaje es digno de ser escuchado hoy en día. Pero el personaje como tal no es histórico, no existió. Pero nos quedamos con el querigma, con el mensaje de Jesús. Está muy de moda hoy y se está difundiendo muchísimo. Es decir, rescatamos el mensaje, pero aunque sabemos que el personaje realmente no existió. Eso es una gran mentira. No estoy diciendo que el mensaje, el querigma de Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesús, no sea importante. Por supuesto que es relevante e importante. Pero unido a lo importante y relevante de su mensaje es la realidad de su venida aquí en la tierra, la realidad de su existencia aquí en la tierra. Cristo respiró el aire que nosotros respiramos. Cristo bebió del agua que nosotros bebemos. Cristo sintió el sol que nosotros sentimos fresco en la mañana. Cristo sintió y vivió como cualquiera de nosotros aquí. Es un personaje histórico, 100%, aunque su mensaje sigue siendo importante y es igual de importante, no podemos desconocer esta gran verdad. Nuestros jóvenes hoy en los colegios y en las universidades están creyendo
estas mentiras. De ahí que nosotros como padres debemos acercarnos a nuestros jóvenes y ayudarlos a entender realmente el mensaje del Evangelio con toda verdad y con toda firmeza, para que ellos no sean engañados por cualquier fábula o leyenda que se levanta hoy en día. Tercer elemento que vemos en el versículo 14 que estamos viendo es la gloria del Verbo, la gloria del Verbo hecho hombre. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La expresión "y vimos su gloria" quiere decir, fuimos testigos de su gloria. Es lo que está diciendo Juan allí. Fuimos testigos de su gloria, de la gloria del Señor. Juan y los demás discípulos han sido testigos presenciales de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ellos pudieron contemplar con sus ojos la gloria de Dios. El Verbo encarnado llegó en gloria y ellos pudieron verlo. Ellos pudieron escuchar la gloria, el mensaje de Dios, pero además pudieron verlo con sus ojos y palparlo, tocarlo. Los discípulos fueron testigos porque vieron, oyeron y palparon al Cristo encarnado en su vida. Por esto estos hombres en ningún momento dudaron de su fe. Uno se pregunta por qué los discípulos, por qué los apóstoles de Jesús entregaron su vida por Él. ¿Por qué todos fueron mártires a excepción de Juan? ¿Y por qué no solo ellos, sino más discípulos del primer siglo entregaban su vida sin dudarlo por el Evangelio y por nuestro Señor? ¿Saben por qué? Porque era real lo que ellos predicaban. Nadie entrega su vida de esta forma por una mentira. Estos hombres vieron, oyeron y palparon la gloria de Dios de tantas formas. Por ejemplo, en las bodas de Caná, el Señor convierte el agua en vino y dice: esto es para mostrar mi gloria y la gloria del Padre. Ellos pudieron ver ahí en un milagro tan sencillo la gloria de Dios. Ellos vieron, escucharon la gloria en el Sermón del Monte, vieron la gloria de Dios, como el Evangelio venía al pobre, al rico, a cualquier persona, sin excepción. Ellos pudieron ver la gloria cuando resucitó Lázaro, por ejemplo. Pudieron ver, palpar la gloria de Dios. Pudieron ver la gloria reflejada en Cristo y en su carácter. Cristo mismo era la gloria de Dios reflejada. ¿Qué mayor gloria del Padre que su Hijo Jesús caminando en esta tierra? Cuando ellos veían a Cristo, veían la gloria de Dios. Cristo, gloria del Padre, lo que ellos podían ver y observar. Los discípulos vivieron un tiempo muy especial, poder andar y vivir con el Señor y experimentar la gloria de Dios, la gloria del Padre. Juan, en la primera carta, también en su primera epístola, capítulo 1, versículo 1 también, dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, acerca del Verbo de vida, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. Para Juan y los demás discípulos, Cristo era glorioso y ellos son testigos de la gloria del Padre en Cristo Jesús el Señor. ¿Alguna pregunta que vale la pena hacernos aquí? ¿Estoy siendo testigo de la gloria de Dios hoy en día? ¿He sido testigo de la gloria del Señor? ¿Soy testigo de su gloria? ¿De qué forma soy testigo de su gloria? ¿Soy testigo de su gloria porque lo he oído? ¿Soy testigo de la gloria de Dios, es decir, de Cristo vivo, real en la vida? ¿Porque lo he visto? ¿Porque lo he palpado? He podido palpar a Jesús, no porque me lo contaron, porque yo mismo lo pude palpar, porque yo mismo lo he experimentado en mi vida. ¿Estás viendo actualmente la gloria de Dios
en Cristo Jesús? ¿Estás viendo a Cristo y su esplendor de gloria en ti? ¿En tu vida? En cada mañana que te levantas puedes ver a Cristo y su gloria y puedes maravillarte de lo que oyes, de lo que ves, de lo que palpas. ¿O hace mucho tiempo que tú quizá no ves la gloria de Cristo latente, activa en tu vida? Puedes hoy decir: la gracia y la misericordia del Señor me acompañan. Su gloria y su gracia están vivas en mí. En la mañana cuando me levanto veo su gracia, veo su gloria. Y en los desafíos de la vida veo su gracia y lo veo de tantas formas. Y lo veo y me maravillo de tantas formas que no puedo callar su gloria y tengo que contársela a otros, como Juan y los otros discípulos. ¿No podían callar su gloria? ¿O simplemente tú dices: la gloria de Dios para mí es un recuerdo, o para mí es algo que no he experimentado? ¿Por qué no le decimos hoy al Señor: Señor, queremos experimentar tu gloria, verla, escucharla, palparla, como Juan lo indica aquí? El Cristo se encarnó, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos experimentar su gloria, vivirla y tocarla. Él camina en medio nuestro para mostrarnos su gran amor y su gran misericordia. Ayudemos a nuestros niños en esta Navidad a ver la gloria del Señor. Yo les voy a dar una idea. ¿Qué tal unos buenos helados? Eso sí, yo no conozco a un niño que no le guste el helado. Unos buenos helados. Y en torno a unos buenos helados, ¿qué tal ayudarles o preguntarles: ¿has visto alguna vez cómo tú has visto la gloria de Dios en tu vida? Pueden estar pequeños. Mi hijo tiene 5 años, es pequeño, pero seguro yo le pregunto esto, él me va a sorprender con lo que va a responder. ¿Cómo la has visto? Y nos sorprenderemos cuando nos digan: papá, verte a ti es ver la gloria de Dios, que tú existes. Que yo vaya al colegio es ver la gloria de Dios. Que esta persona haya llegado a los pies del Señor, la Biblia, nos sorprenderemos de ver cómo los niños pueden identificar, los jóvenes, la gloria de Dios, cómo la pueden ver. ¿Has oído la gloria de Dios? Se sorprenderán cuando ellos comiencen a contar lo que han oído de la gloria de Dios, de la fuerza, del poder de nuestro Señor obrando. Quizá historias de tu vida misma vas a escuchar allí. Claro, papá, he visto, he oído la gloria de Dios. ¿O es que tú no has escuchado lo que Dios hizo con mi abuelo, con mi abuela, con lo que está haciendo? Y nos sorprenderemos. Hijo, ¿has palpado la gloria de Dios? A nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿la has palpado? ¿La has hecho tuya? ¿La has sentido? El poder de Dios, del Dios encarnado, ¿lo has hecho tuyo y lo has sentido en tu vida? Y nos sorprenderemos de escuchar en esta Navidad, en estos tiempos, lo que nuestros hijos pueden reconocer de la gloria del Padre, de la gloria de Dios. En conclusión, el Verbo hecho hombre es Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Sus dos naturalezas totales, absolutas, en la persona de Jesús. El Verbo hecho hombre es históricamente real, no hay duda de su historicidad. El mundo de hoy puede decir lo contrario, puede decir lo que sea, pero Cristo es el personaje históricamente real. Y por eso nuestra fe es real y verdadera, porque realmente no fue un querigma. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y realmente Dios le resucitó de los muertos. El Verbo hecho hombre trae su gloria y la comparte con nosotros, la quiere compartir, nos muestra y quiere que veamos, oigamos y palpemos su gloria. Que este tiempo de Navidad sea un tiempo para decirle: quiero verla y quiero llenarme y disfrutar de tu gloria contigo, Señor. Oramos. Padre, te alabamos y te glorificamos. Señor,
Señor, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir, Señor? Faltan palabras, Señor, sobran ya. Tú eres el Rey de Reyes. Oh, milagro tan grande que el Verbo, el que estuvo en el principio, se haya hecho hombre para habitar con nosotros. Suficiente motivo para alegrarnos en esta Navidad, Señor. El Dios hecho hombre, que se acerca a nosotros, que quiere habitar con nosotros, que nos rescata, nos redime, nos llena de esperanza, porque qué mayor esperanza saber que tú viviste, Señor, como uno de nosotros, sin pecado. Qué mayor esperanza, Señor. Ayúdanos en nuestra necesidad, te lo pedimos. Que tu misericordia venga a nuestra vida, Señor. Sé propicio a mí, te lo ruego. Sé propicio, Señor, a mi debilidad. Sé propicio a mi fragilidad, Señor, te lo ruego. El Dios que se hizo hombre sin perder su divinidad, su deidad, que sea propicio ya a nosotros. Rogamos, Señor, que habites por fe en nuestros corazones. Señor, tú eres real. Tú no eres imaginario. Tú eres real. Tan real, Señor, que por tu realidad nosotros hoy somos y vivimos y nos movemos. Porque tú existes, nosotros también existimos, Señor, y permaneceremos en ti. Eres real desde el principio de los tiempos hasta el final, Señor. Siempre tú serás real y verdadero. Hoy no te podemos ver con nuestros ojos, pero te veremos algún día, Señor. Te veremos algún día. Señor, que nuestros jóvenes hoy afirmen su fe en ti, te lo pedimos, Señor. Que nuestros niños hoy afirmen su fe en ti. Qué oportunidad nos regala la Navidad para compartir el Evangelio con los niños. Y no esperar que lo haga la iglesia, el colegio, no. Nosotros, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, transmitirles el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestras generaciones, Señor. Que tu gloria descienda hoy, Señor, sobre nosotros. Permítenos ver tu gloria, Señor. Permítenos ver tu gloria. Anhelamos ver tu gloria en medio de nosotros, en la cotidianidad de nuestra vida, Señor. Anhelamos escuchar tu gloria, palparla con nuestras manos. Por favor, Señor, hazlo, te lo pedimos. Hazlo, Señor, a pesar de nuestra incredulidad. Hazlo, te lo rogamos. Permítenos ver tu gloria en estos tiempos, te lo rogamos. Permítenos ver, Padre, te lo pedimos, tu mayor gloria, tu máxima gloria, que es tu Hijo amado, vivo, latente en esta tierra. Te lo rogamos, Señor. Te bendecimos y nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, al único Dios digno de alabanza, aquel que se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y regresará para estar con nosotros por siempre. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén.